Perfecto. Pues continuamos con Curso de Milagros. Estamos en Canto de la Oración y vamos en el número 3. El perdón para salvar. El perdón para salvar tiene una forma y solo una. No pide prueba alguna de inocencia ni pago de ninguna clase. No discute ni evalúa los errores que desea pasar por alto. No ofrece regalos falsamente ni promete libertad mientras ordena la muerte. ¿Acaso iba Dios a engañarte? Él solo te pide que tengas confianza y la buena voluntad de aprender cómo llegar a ser libre. Él ofrece su maestro a quien quiera que pida y busque comprender su voluntad. Su buena disposición para dar está más allá de tu comprensión y de tu simple entendimiento. No obstante, ha dispuesto que aprendas el camino que te lleva a Él, y lo que su voluntad dispone, goza de certeza. Criatura de Dios, los regalos de Dios son tuyos, no por razón de tus planes, sino por su santa voluntad. Su voz te enseñará lo que es el perdón y cómo concederlo tal como Él dispone se debe hacer. Por lo tanto, no busques comprender lo que todavía está más allá de tu alcance, sino más bien deja que sea una forma de conducirte allí donde los ojos de Cristo se convierten en la manera de ver que eliges. Abandona todo lo demás, pues no hay nada más. Cuando alguien te pida ayuda de la clase que sea, Él es quien contestará por ti. Solo tienes que hacerte un lado y no interferir. El perdón para salvar es su tarea y es Él quien responderá por ti. 3. No determines la forma que debe adoptar el perdón de Cristo. Él sabe la manera de convertir cada llamada en una ayuda para ti, conforme te apresuras a llegar por fin a casa de tu Padre. Ahora, Él puede hacer que tu paso sea firme y tus palabras sinceras, no con tu propia sinceridad, sino con la suya. Deja que Él se haga cargo de cómo vas a perdonar, y así cada ocasión será para ti un paso más en dirección al cielo y a la paz. ¿No estás cansado del cautiverio? Dios no eligió esta amarga senda para ti. Lo que has elegido todavía puede deshacerse, pues la oración es misericordiosa y Dios es justo. La suya es una justicia que Él puede entender, pero tú aún no. De todos modos, te dará los medios para que la aprendas de Él y llegues por fin a entender que la condenación no es real y que fabrica ilusiones en su propio malvado nombre. Sin embargo, la forma que los sueños parezcan adoptar es irrelevante, pues las ilusiones no son ciertas. La voluntad de Dios es la verdad, y tú eres uno con Él en voluntad y propósito. Con esto terminan todos los sueños. ¿Qué debo hacer por tu santo Hijo? Debe ser lo único que preguntes siempre que se requiera tu ayuda y se busque el perdón. No necesitas juzgar la forma en que se te pide, y no seas tú quien determine la manera en que el perdón debe llegar para salvar al Hijo de Dios. La luz de Cristo en él es su liberación, y es esta la que responde a su llamada. Perdónalo tal como el Cristo decide que debes hacerlo, y contémplalo a través de sus ojos y también habla por él. Él conoce la necesidad, la pregunta y la respuesta, y te dirá exactamente qué debes hacer, en palabras que puedas entender y también utilizar. No confundas su función con la tuya. Él es la respuesta, tú el que escucha. ¿Y acerca de qué te habla él? Acerca de la salvación y del regalo de paz, acerca del fin del pecado, del fin de la culpa y del fin de la muerte, y acerca del papel que Él desempeña en el perdón. Limítate a escuchar, pues Él será escuchado por todo aquel que invoque su nombre y ponga su perdón en sus manos. Le ha dado el perdón para que lo enseñe, para que lo salve de la destrucción y para hacer que los medios empleados para la separación
el pecado y la muerte se conviertan de nuevo en su santo regalo. La oración es su propia mano derecha, liberada ahora para salvar conforme se permite venir al verdadero perdón desde su eterna vigilancia y amor. Escucha y aprende, y no juzgues. Es a Dios a quien te diriges para oír lo que debes hacer. Su respuesta será clara como el día, mas su perdón no es lo que tú crees que es, pero Él lo sabe, y eso es suficiente. El perdón tiene un maestro que no fracasa en nada. Reflexiona sobre esto por un momento y no intentes juzgar el perdón ni limitarlo a un marco mundano. Deja que se eleve hasta Cristo, quien lo recibe como un regalo para ti. Él no te dejará sin consuelo ni dejará de enviarte sus ángeles desde lo alto para que te respondan en su propio nombre. Él está junto a la puerta para la cual el perdón es la única llave. Dásela para que Él la use en tu lugar y verás la puerta abrirse silenciosamente, revelándote la radiante faz de Cristo. Contempla a tu hermano ahí, tras la puerta, el Hijo de Dios, tal como Él lo creó. Pues ya nos está hablando aquí ya del perdón para salvar. Comenzamos. El perdón para salvar tiene una forma y solo una. No pide prueba alguna de inocencia ni pago de ninguna clase. No discute ni evalúa los errores que desea pasar por alto. No ofrece regalos falsamente ni promete libertad mientras ordena la muerte. ¿Acaso iba Dios a engañarte? Entonces ya nos está dando lo primero que hace el perdón. No pide ni pruebas de inocencia ni pagos de ninguna clase. No hay regateos, nadie es bueno, nadie es malo. No pide nada, ¿vale? No discute ni evalúa los errores que desea pasar por alto. Y nos pregunta aquí, ¿acaso iba Dios a engañarte? Él solo te pide que tengas confianza y la buena voluntad de aprender cómo llegar a ser libre. ¿Y cómo llegar a ser libre? A través del perdón, a través de la sanación, a través de la oración. Él va a ofrecerte su maestro a quien quiera que pida y busque comprender su voluntad. ¿Y quién es su maestro? El Espíritu Santo. Su buena disposición para dar está más allá de tu comprensión y eso tiene que quedar bien claro. ¿Para qué? Para que no empieces a juzgar la forma que tienes que perdonar o en la forma que el perdón tiene que estar. Porque si no puedes entrar o vas a entrar más bien, porque tú no sabes acerca del perdón. El único que sabe es el maestro que te está ofreciendo Dios, que es su voz, que es el Espíritu Santo. Entonces, si tú quieres saber cómo se va a manejar el perdón, vas a caer en el perdón para destruir. Por eso te dice, no, déjale al maestro del perdón tu perdón, ¿vale? Por eso te dice, su buena disposición para dar está más allá de tu comprensión, no trates de analizarlo y de tu simple entendimiento. No obstante, ha dispuesto que aprendas el camino que te lleva a Él, que te lleva a la voluntad de Dios. Criatura de Dios, los regalos de Dios son tuyos, no por razón de tus planes, sino por su santa voluntad. Su voz, el Espíritu Santo, te enseñará lo que es el perdón y cómo concederlo tal como Él dispone que debe hacerse. ¿Correcto? Por lo tanto, no busques, nuevamente nos dice, no busques comprender lo que todavía está más allá de tu alcance, sino más bien deja que sea forma parte de conducirte allí, donde los ojos de Cristo se convierten en la manera de ver que tú eliges. Abandona todo lo demás, pues no hay nada más. ¿A qué se refiere? A todos tus ilusiones, en este caso, de conflicto o de perdón, o de este perdón para destruir, olvídalas, abandónalas, pues no hay nada más, solo la respuesta de Dios, de su voz. Cuando alguien te pida ayuda de la clase que sea, Él, se está refiriendo a Dios, es quien contestará por ti, su voz, ¿vale? O sea, cuando alguien te pida ayuda, no trates de interferir, hazte a un lado y deja que entre la voz que habla por Dios para que Él dé la respuesta.
Solo tienes que hacerte a un lado y no interferir. El perdón para salvar es su tarea y Él quien responderá por ti, ¿vale? Entonces nos está diciendo desde ahorita, el perdón nosotros no lo vamos a otorgar, nosotros no sabemos perdonar. ¿Por qué? Porque precisamente todavía me veo dividido, todavía me veo desfragmentado, todavía creo en la separación, no entiendo lo que es el perdón, porque si entendiera el perdón, vería en Cristo, vería a mis hermanos en Cristo y no vería el pecado, no vería la culpabilidad y no habría necesidad de perdón. Entonces, por ende, nos dice: "No lo sabes". Sin embargo, alguien que sí lo sabe, que ese es su trabajo, que eso es para lo que Dios lo compartió, para lo que Dios mandó a este mundo a su voz, al Espíritu Santo. Entonces dice, por eso, el perdón para salvar es su tarea y es Él quien responderá por ti. Y nos vuelve a repetir porque somos el ego o el personaje que hemos creado, fabricado más bien dentro de la ilusión, es necio. Te dice, no determines la forma que debe adoptar el perdón de Cristo. Él sabe la manera de convertir cada llamada en ayuda para ti, conforme te apresuras a llegar por fin a casa de tu Padre. Ahora Él puede hacer que tu paso sea firme y tus palabras sinceras. Y nos vuelve a repetir, no con tu propia sinceridad, sino con la suya. Deja que Él se haga cargo de cómo vas a perdonar. Y así cada ocasión será para ti un paso más en dirección al cielo y a la paz. Aquí nos está diciendo claramente que no te intervengas, que no interfieras, sino simplemente dejes que el Espíritu Santo, es decir, Espíritu Santo, deseo perdonar a mi hermano. Muéstrame de qué forma puedo otorgar el perdón. Te entrego la expiación, te entrego el perdón para que tú hagas uso de esto, pero por lo menos desde esta postura ya sabes que quieres perdonar. No sabes cómo todavía, pero sin embargo, estás dejando al Espíritu Santo que lo haga por ti. Entonces, desde ahí ya estás tomando por lo menos la decisión de perdonar y estás teniendo la humildad de reconocer que no sabes cómo perdonar, de que no sabes nada en este caso, ¿no? Mm, dice, no determines la forma y ahora le puede ser que tu paso vaya al cielo en paz. ¿Por qué? Porque precisamente estás dejando todo en manos del Espíritu Santo. Y la cuarta, el número 4, ¿cómo nos pregunta? ¿No estás cansado del cautiverio? Dios no eligió esta amarga senda para ti. Aquí nos vuelve a repetir, esto es una ilusión que tú fabricaste de acuerdo a cómo te percibes. Dios no está inmiscuido en tu sueño. Dios no cree en lo que tú estás proyectando. Dios no es una forma. Dios no está en las formas. Sin embargo, si ves, cuando lo pides, vas a escuchar el eco de la voz que habla por Dios, pero no en las formas. Vas a ver más allá de la forma, que es el verdadero aprendizaje o el conocimiento que tú estás pidiendo a través de, en este caso, del perdón. Lo que has elegido todavía puede deshacerse, o sea, te está diciendo todo lo que tú elegiste de tu senda de dolor, de miedo, de enfermedad, de lo que sea, se puede deshacer, pues la oración es misericordiosa y Dios es justo. La suya es una justicia que Él puede entender, pero tú aún no. Nos vuelve a decir, sé humilde, deja entrar a la voz que habla por Dios, deja entrar a Dios en ti para que Él solucione todo eso que tú fabricaste, todo ese conflicto que tú fabricaste dentro de tu mundo, ¿vale? De todos modos, te dará los medios para que la aprendas de Él y llegues por fin a entender que la condenación no es real y que fabrica ilusiones en su propio malvado nombre. Sin embargo, la forma que los sueños parezcan adoptar es irrelevante. ¿Precisamente por qué? Porque son ilusiones. Pues las ilusiones no son ciertas. La voluntad de Dios es la verdad y tú eres uno con Él en voluntad y propósito. Con esto terminan todos los sueños. Cuando tú aceptes a Dios en ti, cuando tengas la humildad de ya no querer controlar cualquier aspecto de la ilusión, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer aquello, hay veces que lo vas a tener que hacer, pero aquí ya te está diciendo,
por lo menos invoca al Espíritu Santo, invoca al Cristo en ti, invoca a Dios. Santísima Trinidad, a lo que se refiere, ¿no? Que todo al final es uno, nada más que aquí, yo siempre lo digo, o sea, aquí te pone Dios, para que tú también comprendas que al final todavía crees como esta parte de la división, porque si no, pues ni nombre tendría al final. Aquí lo está haciendo para que haya un entendimiento mayor de cómo puedes ir entregando todas tus tristezas, todos tus miedos a esa voz que habla por Dios, que Cristo es la unificación de todas las mentes, en este caso Jesús por eso decía: yo hablo por la voz que habla por Dios, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque él ya sabía que era eso, ya sabía que era unidad, ya sabía que era amor. Entonces, tenía la certeza de que la voz que hablaba por Dios hablaba a través de él, pero porque él ya había comprendido, ya había conectado con esta parte, había tenido la humildad de entregarse al Espíritu Santo para que lo dejara entrar y hablar a través de él. Bueno, te dice ahí, ¿no? ¿Qué pregunta hacer cuando tengas un conflicto, cuando quieras perdonar, cuando quieras solucionar algo? Preguntarle al Espíritu Santo, ¿qué debo hacer por tu Santo Hijo? Debe ser lo único que preguntes siempre que se requiera tu ayuda y se busque el perdón, nada más. ¿Qué debo hacer por tu Santo Hijo? ¿Por qué estoy viendo culpabilidad? ¿Por qué estoy viendo juicio? Solamente muéstrame, Espíritu Santo, ¿qué debo hacer por tu Santo Hijo? No necesitas juzgar la forma en que se te pide. Y no seas tú quien determine la manera en que la que el perdón debe llegar para salvar al Hijo de Dios. Nos está repitiendo muchas veces esto porque te das cuenta que como estás tan acostumbrado a controlar las situaciones, de una u otra forma tú quieres involucrarte, ¿no? O sea, dices, pero tiene que sanar de la manera que esta, pero tiene que hacerse de esta manera. No, no lo sabes. Y por eso tienes un relajo en el mundo, si lo llamamos así. Crees en la muerte, crees en la enfermedad, sin embargo, Dios te dice: "Tú eres amor, la enfermedad no existe, el odio no existe, el miedo no existe". Sin embargo, no lo puedes comprender, por eso solo único te tienes que hacer a un lado y decir: "¿Qué debo hacer por mi santo hijo?". Por eso te vuelve a repetir: "No juzgues la forma". Y no seas tú quien determine la manera en que el perdón debe llegar para salvar al Hijo de Dios. La luz de Cristo en él es su liberación y es esta la que responde su llamada. Perdónalo tal como el Cristo decide que debes hacerlo y contémplalo a través de sus ojos y también habla por él. Él conoce la necesidad, la pregunta y la respuesta y te dirá exactamente qué debes hacer en palabras que puedas entender y también utilizar. No confundas su función con la tuya. Él es la respuesta, tú el que escucha. Aquí nos está diciendo, cuando tú preguntas, tú estás decidiendo, me hago a un lado y dejaré que el Espíritu Santo me dé la respuesta para que yo pueda comprenderla y también la pueda compartir. Por eso te dice y te dirá exactamente qué debes hacer en palabras que puedas entender y también utilizar, pero no confundas su función con la tuya. Entonces, eso de confundir es como yo ya me la sé, ya sé cómo sanar, ya sé cómo perdonar, ya leí mucho curso de milagros, ya, ¿sí me explico? O sea, no, siempre tienes que tener la certeza de pedir a Dios, de pedir al Espíritu Santo, a su voz, que te muestre cómo tienes que abordar cualquier tipo de situación, ya sea que la veas de buenas, de malas, de bien, mal, como la veas. Primero que todo, entrega la unidad, porque la finalidad de esto es causa, efecto. La causa es Dios, el efecto somos sus hijos. Entonces, si la causa es Dios, ¿a quién tendremos que preguntarle siempre? A Dios. ¿Qué debo hacer por tu santo hijo? ¿Qué debo hacer yo? Entonces yo ya me hago a un lado y dejo que la voz entre y me dé la respuesta. Obviamente, conforme vas practicando, vas teniendo más confianza y la confianza te la va a seguir dando el Espíritu Santo siempre y cuando invoques siempre a Él. ¿Por qué? Porque recordando que lo que hemos platicado anteriormente, el amor tiene que ser aceptado, tienes que abrirte a él, y el miedo no. El miedo entra por su casa, que es el ego, entra como si fuera Juan por su casa y ya entra el miedo. Entonces, cuando tú invocas al Espíritu Santo, tú estás invocando al amor que entre a ti y que sane tu mente a través del perdón. En el 6 que nos dice: "¿Y acerca de qué te habla?".
acerca de la salvación y del regalo de paz, acerca del fin del pecado, del fin de la culpa y del fin de la muerte. ¿Por qué? Porque ya no existe, fue ilusorio. Y acerca del papel que Él desempeña en el perdón, limítate a escuchar, pues Él será escuchado por todo aquel que invoque su nombre y ponga su perdón en sus manos. ¿Qué tengo que hacer por tu santo Hijo? Te entrego este perdón. Sé tú el que perdona, sé tú el que hace esta sanación. Me haré a un lado y dejaré que el Espíritu Santo descienda entre mi hermano y yo y sane esta relación y sane obviamente todas mis ideas de culpa, todas mis ideas de pecado, todo esto que lo empiece a sanar. Esa va a ser su respuesta, ¿vale? Dice, le ha dado el perdón para que lo enseñe, para que lo salve de la destrucción y para hacer que los medios empleados para la separación, el pecado y la muerte se conviertan de nuevo en el santo regalo de Dios. La oración es su propia mano derecha, liberada ahora para salvar conforme se permita venir el verdadero perdón desde su eterna vigilancia y amor. Escucha y aprende. Nos vuelve a repetir, solo escucha y aprende y no juzgues. Es a Dios a quien te diriges para oír lo que debes hacer. Su respuesta será clara como el día, mas su perdón no es lo que tú crees que es. ¿Vale? Entonces, nos está diciendo nuevamente que tengamos esa humildad y que aprendamos a escuchar, solamente a escuchar y a no juzgar para que esa respuesta de su voz nos llegue y abra nuestra mente para un mayor entendimiento, una mayor comprensión de cómo he ido, incluso, en este caso lo voy a poner así, incluso querido perdonar a las personas o visto el miedo, la muerte dentro de esta misma ilusión, cómo yo he ido fabricando a través de mis miedos toda esa proyección. Pero te dice, su perdón no es lo que tú crees que es, ¿vale? Y te dice, pero él lo sabe y eso es suficiente. El perdón tiene un maestro que no fracasa en nada. Reflexiona sobre esto por un momento y no intentes juzgar el perdón ni limitarlo a un marco mundano. Deja que se eleve hasta Cristo, quien lo recibe como un regalo para ti. Él no te dejará sin consuelo ni dejará de enviarte sus ángeles desde lo alto para que te respondan en su propio nombre. Él está junto a la puerta para la cual el perdón es la única llave. Dásela para que Él la use en tu lugar y verás la puerta abrirse silenciosamente revelándote la radiante faz de Cristo. Contempla a tu hermano ahí, tras la puerta, el Hijo de Dios tal como Él lo creó. Ya nos está hablando literalmente de dejar a tu hermano en Cristo, dejar a tu hermano en el Espíritu Santo, que Él guíe el perdón entre los dos, que guíe el perdón de la ilusión, que guíe cualquier tipo de perdón